Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y sé que son muchos de ustedes que les gusta estos temas, porque yo diría que todos tenemos monedas de trigo. O sea que la moneda de un centavo desde 1909 hasta 1958, bueno, se les llama monedas de trigo, como pueden observar en la imagen. Pues hoy estaré hablando de cuánto valen 7 de estas monedas de trigo que se consideran raros y que algunos de ustedes ya conocen. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y favor de activar la campana para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y para los que ya están suscritos, verifiquen su campanita, ya que algunos me han dicho que hace tiempo que no veían alguno de mis videos y es posible que la campanita no estaba activada. Sin embargo, todas las semanas trato de preparar entre 3 a 4 videos cada semana, así es que verifiquen la campanita. Pero continuemos con el tema y les diré que son millones de coleccionistas de todas las edades ingresos durante décadas que coleccionan porque estas monedas son muy populares. Pero hoy vamos a saber cuáles son los centavos de trigo más raros y también sus valores aproximados. Les recuerdo que estas cantidades son basados en encuestas por las compañías profesionales numismáticas. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, estas cantidades pueden cambiar, tal como subir sus precios como también bajar. Observemos el primer centavo de trigo que se considera raro y su valor. Y este es el centavo de 1909S, el Lincoln Cent de trigo con sus iniciales VDB. Y se encuentran en el lado reverso de la moneda, en el centro debajo de los tallos de trigo. De hecho, es una de las monedas raras más populares de la era moderna. Estas iniciales VDB son las iniciales del diseñador Victor David Brenner. Y su valor, de acuerdo al grado, pues puede alcanzar fácilmente $750, incluso en grados más bajos. Hablemos ahora de la moneda de 1909S, Lincoln de trigo, pero el que se considera bastante escaso. Y la demanda de los coleccionistas es bastante alta para el centavo de trigo de 1909S y puede generar al menos $100. No está mal. La tercera moneda que deseo hablar es la de 1914 de el Lincoln de trigo y se considera rara y se vuelve más cara con el tiempo, así es que ojo. Generalmente cuesta más de $200 en grados más bajos. Cuando digo grados más bajos significa que es bastante gastadito. Imagínense si fuera bastante nuevo o en excelentes condiciones, su valor será mayor. Otra moneda popular es la de 1922, el Lincoln de trigo, que en la mayoría de los casos es una rareza porque hubo una pequeña producción en la Casa de la Moneda de Denver que nunca recibió el acuñamiento de CKD, o sea que no la tiene debajo de la fecha cuando se suponía que sí la tuviera, debido a un problema con el troquel. De hecho, estas monedas sin rastro del acuñamiento de CKD pueden alcanzar más de $400 y en ocasiones pudieran ver la D, pero bien gastadita, tendrían que usar una muy buena lupa. Sin embargo, quiero mencionar a todos ustedes que tengan mucho cuidado con personas sin escrúpulos que les han quitado el acuñamiento de CKD para venderlo como original. Así es que ojo. Y ahora les quiero hablar de la moneda de 1931S, que se considera raros porque fue un año de escasez para la producción de San Francisco.
y para muchos coleccionistas han considerado que es una fecha clave muy importante. Actualmente se han vendido por lo menos $100 en grados de colección más bajos. Ok, voy a hablar de la famosa moneda de 1943 Lincoln de trigo, que por error se produjo de cobre. Sí, no se suponía que fuera de cobre, porque la Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñó centavos de acero ese año, y ahí es donde hay mucha confusión con los coleccionistas principiantes. Y bueno, esto se hizo para ayudar a racionar el cobre con fines militares. Sin embargo, algunos centavos de Lincoln de 1943 terminaron siendo acuñados en cobre. Y estos errores raros tienen su valor. De hecho, algunas de estas monedas de cobre de 1943 se han vendido en una subasta por más de $100,000. No se sorprendan. Por último, hablaré de esta moneda de 1955, el Lincoln de trigo, que por error tiene una duplicación increíble. No se confundan con el error de duplicación de máquina. De hecho, un suscriptor me escribió hace un tiempo atrás y me mandó su moneda, una imagen, una fotografía con tremenda duplicación. Así es que no crean que es mentira. Todavía se pudiera conseguir estas monedas con duplicación. De hecho, en los grados muy bajos y de acuerdo a cuán drástico es la duplicación, se comienza a vender aproximadamente en $1,000. Recuerden, amigos y amigas, que toda esta información es bastante básica, pero ustedes también pueden hacer sus propias investigaciones, pueden ir a Google o cualquier sitio web numismático. Algo que recomiendo a todos ustedes, que no se dejen llevar siempre por lo que nosotros decimos, sino que hagan el esfuerzo en leer libros y sitios numismáticos, sitios web numismáticos, que lo ayudarán inmensamente a ampliar su conocimiento. Así es que de esa forma sabrán cuál moneda es más valiosa que otras y el por qué son valiosas. O sea, no significa que porque usted lo tenga en su casa, yo la tengo y vale mucho, aunque sí pudiera ser también. Pero queremos investigar y verificar toda esta información. Y espero que esta información le haya sido útil, y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y por favor comenten para ver qué les pareció este video, o si desean ampliar la información que yo les he brindado, sería fantástico, porque así leemos todos sus comentarios. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.